Yo me llamo Isabela, pero desde adolescente todo mundo me dice ampliamente Vela. Aquella tarde de sábado parecía feita hasta pra novela mexicana, cielo cinza, chuva fina insistente e vento frío que se infiltraba por cualquier frestina. En la Ciudad de México normalmente el invierno no es tan dramático, pero ese día el aire venía tan húmedo y helado que hasta mis manos, dentro de los bolsillos, parecían de hielo. Subí las escaleras del edificio de Christy, mi mejor amiga desde la prepa, con el cabello medio húmedo por la llovizna y los tenis manchados de gotas. Llevaba un vestido de punto color crema, ceñido a la cintura con un cinturoncito fino, una chaqueta de mezclilla encima y unas medias negras gruesas que me salvaban del frío. Mis botas eran simples, negras, de caña baja, pero ya soñaba con tirármelas en algún rincón de la sala y estirar las pernas en el sofá. Cuando Christy abrió la puerta, un golpe de calor y olor a chocolate caliente me envolvió por completo. Dentro del departamento, la luz era suave, amarillita, la TV ya estaba encendida con alguna película vieja en blanco y negro. «Vela, por fin», dijo ella, enrolada en una cobija de peluche color vino. «Pensé que la lluvia te había secuestrado». «Casi», respondí, sacudiéndome algunas gotas del cabello. «Pero valió la pena, huele a chocolate caliente». El apartamento de Christy siempre me hacía sentir en casa. Ella tenía esas lucecitas decorativas en la pared, fotos pegadas con washi tape, y un sillón grande y gastado que crujía pero era el lugar más cómodo del mundo. Me quité las botas, revelando mis pantuflas de calcetín, unos calcetines blancos gruesos, con la planta antideslizante, y las uñas de los pies pintadas de rojo oscuro debajo. Siempre me daba un poco de pena que alguien lo notara, pero al mismo tiempo me encantaba esa sensación de libertad de poder caminar descalza o casi descalza en casa ajena como si fuera mía. «Ya hice palomitas también», anunció Christy orgullosa, señalando un bol gigante en la mesa de centro. «Hoy maratón de películas cursis, ni intentes escapar». Nos acomodamos en el sofá, compartiendo la misma cobija que olía a suavizante y un poquito a perfume de flor de laranjeira que Christy usaba siempre. Sentí el roce suave del tejido en mis piernas y solté un suspiro de alivio. Mientras la película empezaba, me recargué en el respaldo, ajustando el dobladillo del vestido para que las medias no se subieran demasiado y no quedara nada indecente a mostra. Me gustaba estar cómoda, pero también discreta. Suentao reparé en algo raro, no se escuchaba la música alta y el ruido típico que salía del cuarto del hermano de Christy. Normalmente, los sábados él ni siquiera estaba ahí, casi siempre se iba con la novia o con amigos. ¿Y Carlos?, pregunté, tomando un puñado de palomitas. Pensé que iba a estar tocando guitarra o algo. La expresión de Christy cambió por completo. Bajó el volumen de la TV con el control y rodó los ojos, cansada. «Ay, ni me hables», suspiró. «Terminó con la novia esta semana». «Bueno, más bien la novia terminó con él. Fue un drama total. Desde entonces no quiere salir del cuarto, no come bien, no sale con nadie. Solo se encierra y fica viendo vídeos o Sheila o qué». Sentí un pequeño nudo en el estómago. Carlos siempre me había parecido ese tipo de chico que aguantaba todo, tranquilo, medio sarcástico, pero de buen corazón. Era 2 años mayor que nosotras, trabajaba y estudiaba, y, aunque nunca convivíamos tanto, cada vez que nos cruzábamos en el pasillo él lanzaba algún comentario bobo que me hacía reír. Yo fingía que era solo simpatía, pero muy en el fondo sabía que no era tan simple así. «¿En serio?», murmuré. No tenía idea. «Pois Christy se movió inquieta bajo la cobija. «Y hoy lleva todo el día ahí, trancado. Nen para comer direito salió. Me preocupa, la neta». Durante unos minutos volvimos a mirar la pantalla, pero ya ninguna prestaba atención a la historia. El silencio del pasillo contrastaba con nuestra sala acogedora. Podía casi sentir o peso da tristeza de Carlos flotando por la casa. De repente, Christy se levantó con decisión, soltando la cobija.
Ya me cansó. Voy a obligarlo a socializar, anunció. ¿Tienes certeza? Pregunté, aunque en el fondo me alegraba de la idea de verlo. A lo mejor quiere estar solo. Solo ya estuvo toda la semana. Adenta más 2 horas con nosotras, dijo, guiñando un ojo. Además, contigo siempre se pone más, normal. ¿Normal cómo? Fruncí el ceño, sintiendo un calor subirme a las mejillas. Nada, rió. Ja voltó. La vi caminar por el pasillo, con sus pantuflas arrastrándose sobre el piso de cerámica. Escuché los nudillos golpeando la puerta del cuarto de Carlos. Carlos. Llamó. Ven a ver película con nosotras. Hay chocolate caliente y palomitas. Al principio solo hubo silencio. Luego un murmullo apagado, casi inaudible. Christy insistió. Anda, hermano, deja de hacerte de mártir. Ni que fueras protagonista de telenovela. Yo, desde el sofá, jugueteaba con la orilla de mis medias, bajándolas apenas un poco para masajear mis tobillos. Siempre que Iu ficaba nervosa, hacía eso, dedos deslizando sobre el tejido, sintiendo la presión suave contra la piel, como una forma de aterrizar. Oía el eco de las voces en el pasillo y mi mente empezó a imaginar la cara de Carlos, o cabello baguncado, la barba mal feita, esa mirada intensa que a veces me hacía desviar los ojos rápido. Finalmente, escuché la puerta abrirse. Christy apareció primero, con una sonrisa victoriosa. Misao cumplida, dijo. Se lo paso, señora. Carlos surgió atrás de ella, apoyado en el marco de la puerta. Llevaba una sudadera gris con capucha, un jagger negro y unas calcetas oscuras. Estaba descalzo, el cabello revuelto y los ojos un poco enrojecidos, como si no hubiera dormido bien. Incluso así, había algo en el que me golpeó directo en el pecho. Hola, Bella, saludó con la voz más ronca de lo normal. Hace un buen que no te veía por aquí. Hola, respondí, intentando sonar casual. La lluvia me trajo. No solo se cruzaran por unos segundos y sentí ese viejo nerviosismo encenderse en el fondo del estómago. Él ofreció una sonrisa pequeña, cansada, pero sincera. Christy lo empujó suavemente hacia la sala. Ven, siéntate. Hoy toca maratón de dramas ridículos para olvidar dramas reales. Carlos se dejó llevar y se sentó en la otra punta del sofá, al principio guardando cierta distancia. Yo me encogí un poquito bajo la cobija, acomodando mi vestido para que cubriera bien las piernas. Sentía sus ojos desviándose un instante hacia mis medias y mis calcetines blancos, antes de volver nervioso a la pantalla. Esa atención fugaz me hizo estremecer levemente, como si un detalle tan simple, mis pies emborrachados de lana, se hubiera vuelto de repente íntimo de maíz. ¿Qué están viendo? Preguntó él, cruzando los brazos. Una comedia romántica española, respondió Christy. De esas bien predecibles, ya sabes. Las favoritas de Bella, añadió, mirándome con malicia. Ay, nada que ver, repliqué, fingiendo indignación. Yo solo las veo para criticar. Seguro, murmuró Carlos, y por primera vez, dejó escapar una mini risa. Poco a poco, el ambiente fue perdiendo la tensión inicial. Él empezó a hacer comentarios sarcásticos sobre los diálogos melosos, y yo respondía exagerando, defendiendo a los personajes como si fueran mis amigos. Christy reía alto, feliz de vernos interactuar. A cada broma, a cada mirada compartida por encima del bol de palomitas, sentía que la nube pesada sobre él se hacía un poquito más ligera. Cuando terminó la primera película, Christy hizo una mueca y se llevó una mano al vientre. Uf, me están dando cólicos otra vez, se quejó. Creo que el chocolate me cayó pesado. ¿Quieres que te prepare un té? Pregunté, preocupada. No, tranquila. Tomé un remedio hace rato.
Mejor me acuesto un rato en mi cuarto. Ustedes sigan con el maratón, ¿ok? ¿Seguros que no los interrumpo? Ironizó Carlos. Por favor, Christie se inclinó para darle un beso en la cabeza. Si te quedas encerrado otra vez, te juro que te saco a rastras. Quédate con Bella, ella tiene buen gusto para películas, más o menos. Sentí el corazón dar un pequeño salto. La idea de quedarme sola con él, después de tantos años de convivir siempre con Christie de por medio, me descolocó. Antes de que pudiera decir algo, ella ya iba por el pasillo, arrastrando la cobija como una capa. El apartamento quedó en silencio, salvo por el ruido lejano de la lluvia contra las ventanas y el murmullo de la ciudad allá abajo. Carlos y yo nos miramos un instante, y luego los dos nos apresuramos a fijar la vista en la TV apagada, como si de pronto fuera lo más interesante del mundo. Entonces, dije, rompiendo el silencio. ¿Quieres elegir la próxima película, o seguimos con mis selecciones horribles? Él se encogió de hombros, con una sonrisa discreta. Solo si compartes esa cobija, respondió. Me estoy congelando aquí. Miré la cobija de peluche que me cubría hasta los tobillos. Sin pensarlo mucho, me moví hacia un lado del sofá y levanté la tela, invitándolo con un gesto. Ven, acá cabe uno más. Dos más, si son chiquitos. Yo solo cumplo la parte de chiquito de ánimo, bromeó, levantándose. Mientras se acercaba, fui muy consciente de todo, de la forma en que arrastraba las calcetas por el piso, del ruido leve de la sudadera cuando él se sentó a mi lado, del calor que empezó a invadir el espacio entre nosotros. Su pierna se acomodó cerca de la mía, casi rozándola, y el peluche de la cobija nos envolvió a los dos. Sentí el contacto de su muslo contra mis medias, apenas un toque, pero suficiente para que un cosquilleo subiera por mi cuerpo. Tomé el control remoto con dedos un poquito temblorosos, intentando que no se notara. A ver, murmuré. ¿Drama, acción, terror? Lo que quieras, dijo él, recargando la cabeza en el respaldo. Mientras no salga una pareja perfecta y feliz, estoy bien. Lo miré de reojo. Su perfil se marcaba con la luz suave de la sala, la sombra de la barba, las ojeras discretas. Había tristeza en su expresión, pero también algo más, algo que yo no había notado tan claro antes. Quizá porque nunca lo había tenido tan cerca. Podemos ver algo que no termine en boda, propuse. Igual y una historia donde los personajes solo sobreviven. Eso me suena más real, asintió él. Elegí una película casi al azar, más por tener algo que sonara que por interés real. La pantalla iluminó la sala con un tono azulado, y, por un momento, dejamos de hablar. Solo el sonido de la lluvia, de la película y de nuestras respiraciones se mezclaba en aquel pequeño espacio. Debajo de la cobija, mis manos buscaban algo que hacer. Terminé enredando los dedos en la orilla del tejido, rozando de vez en cuando su rodilla. Cada vez que eso pasaba, yo retiraba la mano rápido, apenada, pero él no se movía, no se alejaba. Una vez, incluso, sentí que sus dedos rozaban sin querer la parte superior de mi media, donde el tejido se ajustaba a la piel del muslo. Fue un toque leve, casi accidental, pero mi pecho se apretó como si hubiera sonado una alarma silenciosa. No era un contacto explícito, nada que alguien pudiera llamar indecente. Éramos dos personas compartiendo una cobija para no pasar frío. Pero para mí, cada pequeño roce se sentía como un secreto, como un pacto mudo de que algo estaba empezando a cambiar. De repente, Carlos habló, sin apartar la vista de la pantalla. Gracias por haber venido hoy, Bella. Me giré un poco hacia él. ¿Por qué? No sé, suspiró. La casa se sentía diferente estos días. Vacía, pero pesada. Oje, con ustedes, parece menos triste. Mi corazón se ablandó. Bajé la mirada hacia mis manos, ahora quietas sobre mis piernas.
Una parte de mí quería descargar toda la ternura que sentía en un gesto sencillo, tomar su mano, apretar su brazo, acomodar su capucha. Pero otra parte tenía miedo de cruzar una línea que ni yo misma sabía dónde empezaba. A veces solo hace falta alguien que esté ahí, dije despacio. No tiene que decir nada, solo, no irse. Él giró el rostro, encontrándose con mi mirada. Por un instante, el ruido de la lluvia pareció disminuir, y la luz de la pantalla se reflejó en sus ojos oscuros. Sentí que el aire se hacía más denso entre nosotros, como si la cobija, el sofá, la sala entera se hubiera encogido un poco más. Sus ojos bajaron un segundo hacia mis piernas cubiertas por el vestido y las medias, luego a mis pies recogidos sobre el sofá, con los calcetines blancos ligeramente arrugados. Fue un vistazo rápido, casi inocente, pero me hizo tragar saliva. De repente me sentí demasiado consciente de cada detalle, el esmalte rojo oscuro en mis uñas, el pequeño hilo de la media que se había corrido apenas, la forma en que mis dedos se movían dentro del calcetín para mantener el calor. Cuando volvió a mirarme al rostro, había algo distinto en su expresión. No era solo tristeza. Era curiosidad. Era atención. Contigo se siente menos frío, murmuró él, con una sonrisa apenas dibujada. Sentí el rubor subir a mis mejillas, pero no aparté la mirada. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin pausa. Dentro, bajo aquella cobija compartida, algo nuevo empezaba a despertar, aunque ninguno de los dos se atreviera todavía a ponerle nombre. Y, por primera vez en mucho tiempo, pensé que quizá, solo quizá, ese invierno no iba a ser tan helado como prometía ser. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, en silencio, con la película sonando de fondo y la lluvia marcando un ritmo constante afuera. Solo recuerdo que, a cada minuto, yo era más consciente de la cercanía de Carlos, del calor que su cuerpo empezaba a compartir conmigo bajo la misma cobija. En algún momento, estiré las piernas sobre el sillón, buscando una posición más cómoda. Mis medias se tensaron un poco sobre la piel, y los calcetines blancos se doblaron en la punta, dejando ver la forma de mis dedos. Sin querer, rocé su pantorrilla. Él bajó la mirada hacia nuestros pies y soltó una risita breve. ¡Qué envidia!, murmuró. Tú al menos viniste preparada para el frío. ¿Por las medias o por los calcetines?, pregunté, fingiendo que no me importaba, pero sintiendo el rubor subir por mi cuello. Por todo, respondió. Pareces lista para sesión de fotos de invierno. Bajé la mirada hacia mí misma, el vestido de punto ajustado al cuerpo, la chaqueta de mezclilla abierta, el collar finito dorado descansando sobre la clavícula, las medias negras abrazando mis piernas. Siempre me gustó cuidar los detalles, aunque nadie los notara. El esmalte rojo oscuro en mis uñas de los pies, por ejemplo, era algo que casi nunca salía a la luz, pero me hacía sentir femenina, como si guardara un pequeño secreto bajo la tela. Exageras, dije, tratando de sonar natural. Solo odio tener frío en los pies. Instintivamente, recogí las piernas y abracé mis rodillas un momento, como para demostrarlo. La cobija se levantó un poco, dejando ver la curva suave de mis pantorrillas bajo la media. Sentí la mirada de Carlos, rápida, fugaz, pasar por ahí antes de regresar a mi rostro. No era una mirada descarada, solo curiosa, como si estuviera descubriendo algo que antes no había reparado. No te burles, añadí, medio riendo. No me burlo, dijo él. Solo, me fijo. La sala se llenó de un silencio raro, no incómodo, pero sí más denso. Para romperlo, me incliné hacia la mesa de centro, estirando el brazo para tomar la taza de chocolate caliente que Christy había dejado para mí. El movimiento hizo que la falda del vestido subiera un poco, y tuve que sujetarla con la otra mano, riendo nerviosa. Cuidado, advirtió Carlos. Si sigues estirándote así, la cobija va a quedar chica. Pues hazla rendir, contesté, dándole un pequeño empujón con la cadera. Él sonrió, y esa sonrisa le quitó años de encima.
Por un segundo no parecía un adulto destrozado por una ruptura, sino el mismo chico que me hacía bromas en el pasillo cuando yo iba tarde a clases de la prepa. De pronto, me dieron ganas de verlo así más seguido. Le ofrecí la taza. ¿Quieres? Todavía está caliente. ¿No era tuya? Preguntó. Puedo compartir, respondí. Igual que la cobija. Tomó la taza con ambas manos, y sus dedos rozaron los míos. Era un contacto mínimo, pero el calor de la cerámica se mezcló con el de su piel y me recorrió un escalofrío agradable. Bebió un sorbo, cerrando los ojos, y luego me la devolvió. Sabe mejor compartido, dijo. Todo sabe mejor cuando no estás solo, respondí, casi sin pensar. Cuando me di cuenta de lo que había dicho, ya era tarde. Él abrió los ojos y me miró, serio. Apagué la vergüenza con un trago rápido de chocolate, sintiendo el dulce espeso deslizarse por la garganta. Para distraerme, me acomodé otra vez, extendiendo las piernas sobre el sofá, esta vez apoyando, sin mucha ciencia, mis pies en su muslo. Lo hice tan natural como pude, como si fuera algo que hacía todo el tiempo. Pero por dentro, el corazón me latía fuerte. Mis calcetines presionaban levemente su pantalón de algodón, y sentí el músculo tenso debajo. Si te molestan, los quito, dije rápido. Los pies, digo, los bajo. Él soltó un pequeño suspiro que casi fue una risa. Están fríos, comentó. Te dije, odio tener los pies congelados. Entonces hizo algo que no esperaba, apoyó una mano sobre mis tobillos, por encima del calcetín, y los frotó suavemente, como quien quiere dar calor. Sus dedos se deslizaron por la tela, apretando apenas, subiendo un poco hasta donde la media negra empezaba. Mi respiración se detuvo medio segundo. No era un gesto abiertamente íntimo, pero tenía algo, cuidadoso, intenso, que me atravesó entera. Así se te calientan más rápido, dijo, como si nada. ¿Eres experto en terapia de pies o qué? Intenté bromear, para no derretirme por dentro. Podría ser, contestó. Pero solo atiendo casos especiales. Nuestros ojos se encontraron. Yo seguía con los pies apoyados en su muslo, y su mano descansaba todavía en mi tobillo, los dedos jugando con la orilla del calcetín. Sentí las mejillas arder, pero no retiré las piernas. De hecho, creo que las hundí un poquito más contra él. La película siguió avanzando, pero ya nadie le prestaba atención. De vez en cuando, él hacía un comentario, y yo respondía, pero la verdad es que todo mi cuerpo estaba concentrado en aquel punto de contacto, mis tobillos en sus manos, mis piernas cubiertas por la tela ajustada, el leve peso de su palma subiendo y bajando, como si estuviera memorizando el contorno de mi piel a través de la ropa. En algún momento, el silencio del pasillo se rompió con un quejido de la puerta del cuarto de Christie. Instintivamente, retiré los pies de su muslo y me senté derecha, arreglando la falda del vestido. Carlos quitó la mano de inmediato, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo malo, y se enderezó también. Pero nadie salió. De nuevo, todo quedó quieto. Pensé que Christie venía, dije, en voz baja. Si nos ve así, me mata, bromeó él, aunque había una sombra de verdad en su tono. ¿Así como? Pregunté. Me miró de arriba abajo, luego bajó la mirada a la cobija que compartíamos, a la distancia corta entre nuestros cuerpos, al lugar donde antes estaban mis pies sobre su muslo. Así, tan cerca, respondió al final. Tragué saliva. Tenía razón. Christie siempre había sido muy protectora, tanto conmigo como con él. Y aunque nunca hubo reglas explícitas, todos sabíamos que había líneas invisibles que nadie cruzaba. Hermanos, mejores amigas, familias que se mezclan, hay miedos que la gente prefiere no nombrar. No estamos haciendo nada malo, dije, aunque sonó más como una pregunta que como una afirmación. No, coincidió. Pero tampoco es,
lo mismo de antes. Esas palabras se quedaron flotando entre los dos. Antes, era la época en que yo iba a hacer tareas con Christy y él solo era, el hermano mayor que molesta. Él ahora, era otra cosa. Una en la que yo sentía cada mirada, cada roce, cada gesto como si estuviera en cámara lenta. Respiré hondo, buscando coraje. ¿Y eso te preocupa? Pregunté. Él tardó unos segundos en contestar. Me confunde, dijo al fin. Estos días todo me confunde. Ella se fue, yo me quedé, y de repente tú estás aquí, con tus medias, tu vestido, tu risa. Y yo no sé si solo estoy necesitando compañía o si, se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. El corazón me dio un vuelco cuando mencionó mi ropa, mis medias, mi risa, todo junto. Era como si estuviera admitiendo que se fijaba en detalles que normalmente pasarían desapercibidos. Se me ocurrió que tal vez, desde hacía tiempo, él también me veía de una forma que yo nunca había imaginado. Acomodé una hebra de cabello detrás de la oreja y hablé antes de perder el valor. Tal vez no tengas que decidir ahora qué es cada cosa. A veces solo, se siente. Y ya. Él me miró con una mezcla de cansancio y alivio, como si mis palabras le dieran permiso para no entenderlo todo de inmediato. ¿Y tú qué sientes, Bella? Preguntó, en voz aún más baja. La pregunta me pegó directo en el pecho. Miré hacia la ventana un instante. Las gotas de lluvia corrían resbalando por el vidrio, distorsionando las luces de la ciudad. Me vi reflejada débilmente, el cabello suelto, los labios entreabiertos, las mejillas arreboladas. Volví a mirarlo. Siento, que me gusta estar aquí, respondí. Contigo. Que me gusta cómo se siente esta cobija cuando la compartimos. Que me gustan tus manos cuando intentan calentar mis pies, aunque no lo admitas. Sonrió, ladeando la cabeza. Eso fue bastante directo. Solo cuando vale la pena, dije, retomando la frase que había usado antes, pero ahora con más seguridad. En ese momento, sonó una notificación en el celular de Carlos, que estaba sobre la mesa de centro. Ambos miramos la pantalla al mismo tiempo. En ella se iluminó un nombre que yo había oído muchas veces, siempre acompañado de la palabra novia. Era ella. La ex. El aire pareció cortarse por la mitad. La vibracao del celular duró apenas unos segundos, pero se sintió eterna. Él se quedó inmóvil, mirando el nombre como si fuera un fantasma surgido del pasado. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, haciéndolo ver más pálido. ¿No vas a contestar? Pregunté, con la voz más tranquila de lo que me sentía. No sé, susurró. No sé si quiero escuchar lo que tenga que decir. El celular volvió a vibrar. Otro mensaje. Y luego otro. Una lluvia de notificaciones que empezó a llenar la sala con ese sonido insistente, casi desesperado. Carlos apretó la mandíbula. Yo, sin darme cuenta, había sujetado la orilla de la cobija con fuerza, arrugándola entre mis dedos. Sentía mis pies tensos dentro de los calcetines, los dedos encogidos como si quisieran esconderse. Si quieres, puedo ir a la cocina, murmuré. Preparar más chocolate, dejarlos solos. Él me miró rápido, como si mis palabras lo hubieran jalado de sus pensamientos. No, dijo. No quiero estar solo. No otra vez. La sinceridad en su voz me atravesó. Sin pensarlo mucho, deslicé mis pies de nuevo hasta su lado, buscándolo bajo la cobija. Esta vez, en lugar de apoyarlo sobre su muslo, los dejé apenas rozar su pantorrilla, como una forma de decir estoy aquí, pero sin invadir demasiado. Carlos respiró hondo, tomó el celular y, después de unos segundos eternos, apagó la pantalla sin leer los mensajes. Lo puso boca abajo sobre la mesa. «¿Qué esperé?», dijo, sin apartar los ojos de los míos. «Hoy,
Quiero quedarme aquí. La lluvia golpeó más fuerte la ventana, como si subiera de volumen junto con la tensión en la sala. Yo sentí una mezcla extraña de culpa y alivio, de miedo y esperanza. Como si ese gesto sencillo, ignorar a su ex, escoger estar conmigo, cambiara algo fundamental en el aire. Él se recargó un poco más hacia mi lado, y la cobija se ajustó, envolviéndonos con más firmeza. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escuchara. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si mañana él se arrepentiría, si contestaría esos mensajes, si la historia entre ellos tendría un episodio más. Solo sabía que, en ese momento, bajo aquella cobija compartida, yo había sido elegida, aunque fuera por una noche, en medio del invierno más confuso de su vida. Y por primera vez pensé que quizá no solo el frío estaba cambiando, sino también nosotros. El sonido de la lluvia se volvió el único ruido constante en el departamento. La televisión seguía encendida, pero la película era ya solo una mezcla de luces y sombras parpadeando en la sala. Ninguno de los dos estaba prestando atención. Yo sentía la tensión en mi pecho, la tibieza que nos envolvía bajo la misma cobija, y el silencio cargado de significados que no existían antes de esa noche. Carlos respiró hondo, como si el simple hecho de ignorar los mensajes de su ex le hubiera drenado la poca energía que aún tenía. Se reclinó un poco hacia atrás, hundiéndose en el sofá, pero sin alejar su pierna de la mía. De hecho, nuestras rodillas se rozaban ahora de manera suave, inevitable, como si el destino nos hubiera colocado exactamente a esa distancia. Yo acomodé el vestido, que se había subido apenas unos centímetros, dejando ver más de mis medias negras. Sentí el roce áspero del tejido al deslizar mis dedos por él. Sin darme cuenta, también ajusté el borde del calcetín blanco, tirándolo un poquito hacia arriba, una manía que siempre hacía cuando estaba nerviosa. Carlos me observó de reojo. «Tienes muchas manías con los pies, ¿no?», preguntó con una sonrisa casi tímida. «Solo cuando estoy inquieta», respondí, intentando disimular la vergüenza mientras recogía los dedos dentro del calcetín. «O cuando estás pensando demasiado», añadió él. Eso me hizo mirarlo directamente. Había algo en su voz, una mezcla de curiosidad y ternura que no le había escuchado antes. La luz de la TV iluminaba su rostro de un modo que resaltaba las sombras bajo sus ojos, y aún así nunca me pareció tan atractivo. «¿Y tú cómo sabes eso?», pregunté. «Porque te he visto antes», dijo. «Más veces de las que crees». El corazón me dio un vuelco inesperado. Sentí las mejillas calentarse sin control. Él se dio cuenta, porque rió, bajito. «No así de cerca, claro», corrigió, con un tono suave. «Pero siempre te andabas tocando los tobillos o acomodando la falda cuando algo te ponía nerviosa». «¿Siempre?», pregunté, sorprendida. «Desde la prepa». No esperaba eso. No sabía que él se había fijado en mí desde tan atrás en el tiempo. Me quedé en silencio, procesando, sintiendo que aquel simple comentario abría una puerta a un pasado que yo nunca imaginé compartido. Mientras, mis piernas, todavía apoyadas cerca de las suyas, vibraban con una mezcla de nervios y emoción. Él pasó la mano por su nuca y soltó un suspiro. «Perdón si dije algo raro», añadió. «Estoy hablando de más». «No es raro», dije, casi susurrando. «Es bonito saberlo». Ese comentario pareció sorprenderlo. Me miró como si no estuviera seguro de si yo hablaba en serio. Pero yo sí estaba segura. Y más aún cuando un trueno apagado retumbó a lo lejos, haciéndome estremecer levemente bajo la cobija. Carlos lo notó. «¿Te asustan las tormentas?», preguntó. «No», mentí. «Mentira», dijo con una sonrisa ladeada. «Te acabas de encoger como gatito». Quise defenderme, pero mi propio cuerpo me delató cuando otro trueno resonó, más cerca. Me acerqué un poco a él por reflejo, apenas unos centímetros,
pero lo suficiente para que la cobija se tensara. Ok, admití. No soy fan. No pasa nada, dijo él. ¿Estás conmigo? Y aunque la frase era simple, el tono, no lo fue. Había algo protector, íntimo, que me hizo tragar saliva. Me sentí expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo segura. Sus palabras me rodearon como otra cobija invisible. Para distraerme, me incorporé un poco y extendí la mano hacia el bol de palomitas en la mesa. Pero, en el movimiento, el borde del vestido volvió a subirse. Él, sin mirar directamente, acomodó un extremo de la cobija sobre mis piernas, cubriéndolas un poco más. No tocó mi piel, ni mis medias, ni nada, pero el gesto me derritió más que cualquier toque. Gracias, murmuré. De nada, respondió, con una suavidad que nunca había conocido en él. Tomé algunas palomitas, pero cuando volví a recargarme en el sofá, Carlos también se acercó, apenas unos milímetros. A estas alturas, cada cambio de posición parecía un diálogo silencioso que ninguno quería interrumpir. La lluvia arreció de repente. Las gotas golpeaban la ventana con tanta fuerza que parecían pequeñas piedras de hielo. Me estremecí otra vez. ¿Quieres? Dijo él, dudando un poco. ¿Quieres que me acerque más? Mi respiración se aceleró. Él no se estaba moviendo sin permiso. Me estaba preguntando. Me estaba pidiendo entrada a un espacio que no habíamos definido. Sí, respondí. Quiero. Y él obedeció. No de golpe, no bruscamente, sino con una lentitud casi reverente. Primero acercó su muslo al mío. Luego sus hombros rozaron los míos. Al final, el costado de su cuerpo quedó pegado al mío bajo la cobija, compartiendo el mismo calor. Mi corazón iba tan rápido que casi dolía. Él notó mi tensión, y para aliviarla, dijo con una risa suave. Estoy tratando de no pisarte los pies. Pues cuidado, advertí. Son delicados. No parecen tan delicados, contestó él. Más bien parecen, bonitos. Fue la primera vez que lo dijo de manera tan directa. Bonitos. No lindos, no curiosos, bonitos. Mis pies, mis medias, mis detalles. Y lo peor, o lo mejor, es que lo dijo mirándolos apenas un segundo, con una mezcla de timidez y sinceridad que me fulminó. Nunca pensé que te fijaras en eso, admití. Nunca pensé que lo diría, respondió él. Reí, nerviosa. Y para romper el silencio, levanté un poco el pie y lo apoyé suavemente sobre su pantorrilla, apenas lo suficiente para provocar sin exagerar. Su piel se tensó debajo del pantalón. Él tragó saliva. No los pises, dijo él, con la voz más baja. O me voy a poner más nervioso que tú. Ah, ¿sí? Pregunté, inclinando un poco la cabeza. Mucho más, admitió, sin retirar la pierna. El ambiente se volvió caliente, no por la calefacción, sino por la mezcla de tensión, deseo contenido y una inocencia que hacía todo más eléctrico. Podía sentir su respiración, lenta pero profunda. Sus dedos jugueteaban con el borde de la cobija, justo al lado de mi muslo. Él parecía querer decir algo. Lo vi abrir la boca, cerrar, intentar de nuevo. Al final, se armó de valor. Vela, dijo. ¿Qué, somos ahora? La pregunta me paralizó. No porque fuera demasiado pronto, sino porque era demasiado sincera. Abrí la boca para responder, pero en ese preciso instante, el timbre del departamento sonó. Fuerte, inesperado, rompiendo el clima de un solo golpe. Carlos se tensó. Yo también. El timbre volvió a sonar. Una vez. 2. 3. Con insistencia. Carlos me miró, los ojos cargados de miedo,
confusión y reconocimiento. Él ya sabía quién podía ser. Y yo también lo intuí. La ex. La tormenta afuera rugió con un trueno que hizo vibrar las ventanas. Adentro, el silencio entre nosotros se volvió igual de turbulento. Carlos se levantó de golpe, apartando la cobija. Caminó hacia la puerta con pasos indecisos, mientras yo me quedé sentada, con las manos aferradas a la tela caliente que aún guardaba su olor. Cuando abrió la puerta, escuché una voz femenina del otro lado. Temblorosa. Suplicante. Carlos, por favor, necesitamos hablar. El mundo pareció romperse en dos. Y yo quedé atrapada justo en medio. El golpe de realidad fue tan frío como el viento que entró por la puerta cuando Carlos la abrió. Yo seguía en el sofá, envuelta aún en la cobija que minutos antes compartíamos, tratando de sostener el calor que él había dejado ahí. Mis pies, todavía protegidos por los calcetines blancos, se encogieron sobre el borde del sofá, como si quisieran hacerse invisibles. No sabía si debía levantarme, esconderme o simplemente desaparecer. Todo en mi cuerpo se tensó, mis manos apretaron el tejido de la cobija, mi respiración se volvió superficial, y sentí mis piernas rígidas bajo las medias, como si el frío de afuera hubiera entrado conmigo. Desde mi rincón, podía ver parte del pasillo y la silueta de ella, cabello largo y lacio, una chamarra mojada por la lluvia, maquillaje corrido por lágrimas recientes. Su voz era suave, pero quebrada. Carlos, yo, no sabía dónde más ir. Él se quedó quieto, sosteniendo la puerta sin saber si abrirla por completo o cerrarla. Y ese simple gesto, su indecisión, me golpeó más fuerte que cualquier grito. Porque significaba que ella todavía tenía un lugar en él. ¿Qué pasó?, preguntó él con voz baja. Solo, necesitaba verte, respondió ella. Estoy hecha un desastre. ¿Podemos hablar? Por favor. La palabra por favor sonó como una piedra cayendo en un lago. Creó ondas que llegaron hasta mí. Ondas que dolían. Carlos miró hacia atrás, hacia la sala, hacia donde yo estaba. Nuestras miradas se encontraron un segundo. Y en ese segundo lo entendí todo. Él no quería herirme. Pero tampoco sabía si podía cerrarle la puerta a ella. No aún. Yo tragué saliva, y sin pensarlo, me levanté. Ajusté mi vestido, alisé las medias con las manos y recogí el cabello detrás de la oreja, tratando de parecer compuesta cuando por dentro me estaba desmoronando. Mis calcetines resbalaron un poco sobre el piso frío mientras me acercaba. Los movimientos fueron lentos, suaves, como si no quisiera romper nada más de lo que ya estaba roto. Creo que, dije, con una sonrisa cortada a la mitad. Voy a dejar que ustedes hablen. Carlos dio un paso hacia mí, casi involuntario. Bella, espera. No tienes que irte. Si tengo, respondí. Está lloviendo mucho, pero, tomaré un taxi. No fue eso lo que quise decir, insistió él, su voz cargada de conflicto. Yo inhalé. Me forcé a mantener la calma. Sentía mis pies temblar dentro de los calcetines, mis dedos apretándose contra la tela para no demostrarlo. Carlos, dije despacio. Ella vino hasta aquí. A esta hora. De este modo. Eso significa algo. Él cerró los ojos un segundo, como si mis palabras le dolieran. La ex bajó la mirada cuando me vio. No era una mirada hostil. Era una mezcla de vergüenza y una súplica muda. Como si se disculpara por existir. Perdón, no sabía que había alguien, dijo ella apenas audible. Yo hice un gesto con la mano. No pasa nada, mentí. De verdad. Y di un paso hacia la puerta para cruzar entre ellos. Pero cuando pasé junto a Carlos, él hizo algo que me perforó el alma. Posó una mano sobre mi brazo, apenas tocándome, suave,
como si no quisiera perderme. No quiero que te vayas así, susurró. Su voz fue un arma. Y un bálsamo. Y una promesa cortada. El toque era mínimo, pero mis piernas flaquearon. Sentí el roce de sus dedos sobre la tela de mi vestido de punto, justo encima de mi piel caliente. Por un instante, fue como volver al sofá, a la cobija, al calor compartido, al roce de sus manos en mis tobillos. Algo dentro de mí gritó quédate. Pero otra parte entendía que ese toque no podía resolver lo que pasaba en ese pasillo. Él no me tenía que escoger así. No en medio de un torbellino emocional. No cuando ella lloraba en su puerta. Retiré mi brazo con delicadeza. Hablamos otro día, ¿sí? Susurré. Carlos tragó saliva. Su expresión era un puñal abierto, no quería que me fuera, pero tampoco sabía cómo detener lo inevitable. Sí, respondió al fin. Otro día. Salí al pasillo, sintiendo el frío colarse por mis medias. La lluvia seguía golpeando el edificio. Saqué mi celular, pedí un taxi rápido, e intenté respirar fundo para no derramar lágrimas ahí mismo. Pero antes de que el elevador llegara, escuché de nuevo sus voces desde la puerta. Carlos, decía ella. No vine para pelear. Vine porque te extraño. No sé qué siento ahora, respondió él, con la voz quebrada. Mis ojos se humedecieron. Pero, ¿aún sientes algo por mí? Ella preguntó. Yo cerré los ojos. El elevador llegó. Entré. Las puertas se cerraron. Mientras bajaba, me abracé a mí misma, sintiendo mis piernas temblar, las medias tensarse, los calcetines empapados de lágrimas que no dejé caer. Todo lo que había pasado en ese sillón, el calor, el roce de nuestras piernas, su mano en mis tobillos, la confesión implícita, la tensión, la intimidad, había sido real. Pero también lo era su historia con ella. Lo real dolía. Al llegar al lobby, la lluvia golpeó la entrada como si quisiera recordarme que el mundo afuera era tan frío como lo que sentía dentro. El taxi tardaría 8 minutos. 8 minutos de soledad en un vestíbulo vacío. Me senté en una banca de madera, abrazando mis piernas, mis medias brillando por la humedad del ambiente. Dejé caer la cabeza sobre las rodillas, mis dedos apretando los calcetines como si así pudiera sostener un pedazo del calor que había perdido minutos antes. Y ahí, sola, en un edificio lleno de ecos, finalmente dejé salir un suspiro que no sabía que estaba guardando. Pero antes de que pudiera recomponerme, sentí mi celular vibrar. Un mensaje. Carlos. ¿Por qué te fuiste sin decir la verdad? Mi corazón saltó. Otro mensaje llegó al instante. Carlos. No me dejes solo en esto. Y luego un tercero. Carlos. No la dejé entrar. No pude. Aún estás aquí en mi cobija. Mi pecho se contrajo. La puerta del elevador se abrió atrás de mí. Pasos apresurados bajaban por las escaleras. Yo no sabía si eran para mí. Pero recé por que lo fueran. Los pasos que resonaban por las escaleras se acercaban rápido, golpeando los peldaños con una urgencia que me hizo levantar la cabeza de inmediato. El eco en el vestíbulo vacío amplificaba cada sonido, como si el edificio entero supiera que algo estaba por romperse, por decidirse. Me puse de pie de un salto, ajustando la falda de mi vestido, secando con el dorso de la mano cualquier rastro de humedad bajo mis ojos. No quería que él, si era él, me viera destruida. Mis medias negras brillaban tenuemente bajo la luz del lobby, y mis calcetines blancos absorbían el frío del suelo. Abracé mis brazos alrededor de mi cuerpo, más por nervios que por frío. Los pasos se detuvieron justo antes de llegar al último tramo de escaleras. Y entonces Carlos apareció. Tenía la respiración agitada, la sudadera algo arrugada, el cabello mojado,
no sabía si por la lluvia o el sudor del apuro, y una expresión que jamás había visto en él, mezcla de desesperación, temor y una decisión que parecía recién nacida. Bella, dijo apenas, bajando el último escalón. Yo di un paso atrás, por reflejo. No porque quisiera alejarme, sino porque tenía miedo de lo que venía. De lo que significaba que él estuviera allí. ¿Qué haces aquí? Pregunté, con la voz más frágil de lo que pretendía. ¿Cómo que qué hago aquí? Respondió, acercándose lentamente. Vine por ti. Sus palabras chocaron contra mí como otro trueno. Alcé la vista para mirarlo mejor. Pensé que necesitabas hablar con ella, murmuré. Carlos negó con la cabeza, dando un paso más. No, no así, dijo. No cuando estoy hecho pedazos. No cuando ni siquiera sé quién soy sin ella, o contigo. Eso dolió. Más que cualquier frase que me hubiera dicho antes. Pero también fue honesto. Y esa honestidad, aunque cortante, tenía un extraño sabor a verdad. Carlos, susurré. Él levantó una mano, suplicando silencio por un segundo. Déjame explicarlo, pidió. Bella, yo no vine corriendo porque te necesito como parche. Vine porque cuando subí a mi cuarto, todavía olía a ti. A tu perfume. A tu champú. Vaciló. A la cobija que dejaste caliente. Y me di cuenta de que si te dejaba ir sin decir nada, aunque fuera un desastre, aunque fuera todo confuso, aunque no prometiera nada, me iba a arrepentir toda la vida. Mi garganta se cerró. Mis dedos se apretaron alrededor del borde de mi vestido de punto, mientras mis piernas temblaban dentro de las medias. Me sentí expuesta, vulnerable, como si cada detalle mío, mis medias, mi vestido, mis calcetines, mis manías, hubiera sido visto de verdad por primera vez. Él siguió caminando hasta quedar frente a mí. No me tocó. No intentó abrazarme. Solo se quedó allí, respirando fuerte, mirando directo a mis ojos. No sé qué va a pasar con mi vida, Bella, admitió. No sé si estoy listo para algo. No sé si estoy bien. Pero sí sé que no quiero perder lo que pasó allá arriba, lo que pasó contigo. Las palabras se quedaron suspendidas entre nosotros, como si la tormenta afuera contuviera la respiración. Yo tampoco quiero perderlo, confesé, finalmente. Carlos cerró los ojos por un segundo, como si esa frase fuera todo lo que necesitaba para no desmoronarse. Cuando los abrió, dio un paso más, lo suficiente para que nuestros cuerpos casi se tocaran, pero sin invadir el espacio que me permitía decidir. Yo podía sentirlo. Literalmente. El calor que desprendía, la tensión de su cuerpo, el temblor casi imperceptible de sus manos. Mis piernas se apretaron instintivamente, cruzando los tobillos, mis calcetines arrugándose sobre la madera del piso. Solo, dije, levantando la vista. No quiero ser un refugio temporal. No quiero ser el consuelo de nadie. No lo eres, respondió él, sin dudar. No eras, consuelo, cuando te reías de mis comentarios. Ni cuando metiste los pies debajo de la cobija conmigo. Ni cuando me viste en pedazos y no huiste. No eras un refugio cuando te quedaste cerca, eras una elección. Sentí que el aire salía de mis pulmones de golpe. Una elección. Yo. Pero, continuó, con una tristeza suave, si tú no quieres seguir, si esto es demasiado, yo lo voy a respetar. No quiero hacerte daño. La sinceridad en su voz me derritió. Bajé la mirada hacia nuestros pies, los míos en calcetines blancos, los suyos descalzos y húmedos por haber bajado corriendo. Me acerqué un poco, lo suficiente para que las puntas de mis calcetines rozaran sus dedos. Apenas un roce. Pero para nosotros dos, era más íntimo que un abrazo. Carlos inhaló sharply. Yo levanté la cabeza.
No me voy, dije. Él abrió los ojos lentamente, como si hubiera esperado esas palabras con miedo y esperanza al mismo tiempo. No me voy, repetí. Pero esto, tiene que ser real. No quiero competir con un fantasma. Carlos tragó saliva. No lo harás, prometió. El silencio se extendió. No se acercó a besarme. No cruzó ninguna línea. Solo levantó su mano y, con la yema de los dedos, rozó mi mejilla, muy despacio, como pidiendo permiso. Yo cerré los ojos un instante, sintiendo el calor de su toque. Y justo cuando mi pecho se relajó, cuando pensé que la noche finalmente se estaba abriendo hacia algo tierno y seguro. Un grito cortó el vestíbulo como un cuchillo. ¿Carlos? Era ella. La ex. Había bajado las escaleras detrás de él. Estaba parada a unos metros, respirando agitada, los ojos desorbitados al vernos tan cerca. Sus lágrimas parecían mezclarse con la lluvia en su ropa. Su voz tembló, llena de dolor, rabia y sorpresa. ¿Estás con ella? ¿Así de rápido? Carlos se giró, tenso, pero no se movió hacia ella. Se quedó donde estaba. A mi lado. Ella dio un paso más y su voz se quebró. ¿Fue por eso que no me dejaste entrar? ¿Por ella? Yo tragué saliva, sintiendo el corazón en la garganta. Carlos abrió la boca para responder, pero ella volvió a gritar. ¿Es ella? Dímelo. Las luces del vestíbulo parpadearon justo en ese momento por culpa de la tormenta. Afuera, un trueno retumbó tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. Y ahí, en ese instante suspendido, mientras la ex lloraba, Carlos respiraba con dificultad y yo sentía mis rodillas a punto de doblarse. Carlos dijo algo. Algo que cambiaría todo. Pero justo antes de que terminara la frase, la luz se fue. Oscuridad total. El sonido de la tormenta inundó el vacío. La ex soltó un grito ahogado. Carlos tomó mi mano en la oscuridad. Yo inhalé, temblando. Y entonces, desde afuera, vino un ruido todavía más fuerte. Un golpe. Un choque. Un estruendo. Como si algo, o alguien, hubiera caído sobre el techo del edificio. La ex gritó. Carlos me apretó la mano. Y la historia, en ese instante, dejó de ser solo sobre nosotros tres. Y se convirtió en algo mucho más grande. Algo que nadie había previsto. Algo que cambiaría la noche, y nuestras vidas, para siempre.